Estamos de regreso y estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa, saludando a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a los compañeros, buenas noches al auditorio, listo para comenzar este interesante programa. Aquí estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Buenas tardes, Víctor, la mesa, amigos de la producción, y creo que va a estar Jesse en Mochi, saludos. Sí, estamos saludando a Jesse Jauregui de Estudio. ¿Cómo estás, Jesse? Buenas tardes, Víctor, y por supuesto a todos los integrantes de la mesa y al auditorio de Línea Directa. Bueno, pues aquí estamos listos. En un momento vamos a ver a Jesse en la pantalla, pero ya se esperaba, se aplicó la encuesta el fin de semana, decíamos, no fue una encuesta así con una muestra muy representativa a nivel nacional, pero no se requería tanto. En realidad, y lo comentamos esta mañana en la mesa, Jesús, abriendo esta tarde, se esperaba una contundente respuesta por parte de los que votaron a favor de Morena en las elecciones recientes, y que de antemano pues en el paquete van todas las propuestas que la Cuarta Transformación está planteando para la siguiente etapa, y entre ellas son las reformas constitucionales que ha presentado el presidente López Obrador, y la reforma al Poder Judicial pues lleva, de acuerdo a estas tres empresas encuestadoras, un rotundo respaldo ciudadano. Un respaldo popular, 75%. Sí. Lo que pasa es que pues eran dos preguntas principalmente. La primera, si estabas de acuerdo en que hubiera una modificación al Poder Judicial en México, y eso también pues trajo muchas respuestas afirmativas por parte de los encuestados. Las casas encuestadoras que trabajaron esta consulta fue de Las Heras, ENCOL y la Comisión de Encuestas, la propia del Movimiento de Regeneración Nacional. Las respuestas que dan en un sentido, si deben de ser elegidos o no los ministros de la Suprema Corte, como bien comentas, 75%, la que menos dio fue 68%, pero en cuanto a que hubiera modificaciones al Poder Judicial, casi el 80% de los encuestados respondieron que sí. Yo creo que incluso en la mesa decíamos en la mañana que sí, habría que muchas cosas que modificar en el Poder Judicial, pero bueno, el tema en particular es si los ministros de la Corte pueden ser electos por vía voto popular, por decirlo de alguna manera. Sí. Es algo que tiene simpatía con los mexicanos, al menos así lo demuestran estos estudios o estos sondeos que acaba de realizar estas dos casas encuestadoras, y además la de Morena. Yo creo que Claudia Sheinbaum está cumpliendo el trámite para lo que viene en las próximas semanas, que creo que darán paso adelante, porque ya van a tener en cuestión de algunas semanas pues la posibilidad de modificar cualquier artículo de la Constitución sin tener que recurrir a la oposición. Eso es. Vamos contigo, Juan. Sí, pues lo decíamos en la mañana, ¿para qué simular si ya sabían cómo iban a quedar los resultados? Más o menos quedó como habíamos previsto, dijeron 80%, ya anduvimos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya se sabía perfecta y llanamente lo que iba a hacer, y si siguen creyendo que le van a cambiar una coma, es que en verdad no hemos entendido nada después de la elección. Por ejemplo, hoy se aprobó en comisiones el tema de estos foros que va a haber en el Congreso, y no le cambiaron ni una coma, ni siquiera a los formatos de estas mesas. Pidieron cambios, algunas asociaciones de abogados pidieron cambios en los formatos, ni siquiera cambiaron los formatos de los diálogos. Por eso, olvídense, yo no sé por qué pierden tanto tiempo, dinero y esfuerzo en ir a escuchar a alguien que no los quiere escuchar. Se va a cambiar sí o sí. Y es una iniciativa disfrazada de una buena voluntad, pero yo creo que en el fondo muy mala. ¿Por qué? Porque quieren que elijamos a los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial, cuando los abogados saben que en todo nuestro Poder Judicial lo poquito que sirve son los tribunales federales. Que por cierto, el 92-93% de todos los casos que suceden en el país suceden en tribunales locales. Lo que no se va a poner a votación son los federales. Y toda aquella persona que ha tenido acercamiento al Poder Judicial sabe y dicen, es más, aquí lo hemos dicho en esta mesa, en lo local no va a pasar, váyanse al federal, ahí sí les van a responder. Lo poquito que sirve de nuestro Poder Judicial está en lo federal, y eso es lo que nos quieren quitar. Hay que apurarse a que nos los quiten para podernos poner más rápido en sintonía. Jesse, vamos contigo. Y aquí también, Víctor, hay que tomar en cuenta que el Poder Judicial también habla de una carrera judicial, es decir, estamos hablando de abogados
que van transcurriendo en su experiencia desde estar litigando en los juzgados locales, después estar aspirando más cargos. Esto implica también el que te tienes que estar capacitando, estar aprendiendo. El derecho se modifica cada rato, así como cambia la sociedad, así va cambiando, y por eso sí es necesario, o por lo menos bastantes personas admiran a aquellos que llegan a la Suprema Corte de Justicia porque tienen un respaldo y una experiencia. Incluso hay algunas circunstancias con la edad para poder llegar a ciertos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, porque también implica mucho, valoran mucho los años de experiencia, valoran también las circunstancias que hayan pasado dentro de su currículum, y que ahora, según estuve leyendo también en parte de la reforma que se está presentando, pues implica que se va a estar renovando cada periodo constante. Y además hay otra cosa que también a lo mejor las personas no lo pueden entender, pero lo van a entender cuando los cambios impliquen alguna afectación. Si de por sí son muy tardados algunos juicios para que se dé alguna sentencia, imagínense una renovación constante, cómo se van a ir quedando todos esos expedientes para checar. Va a salir este juez y va a haber una renovación, y eso va a implicar el volver a empaparse de los casos, y creo que esa es la parte fundamental, la parte de una carrera judicial que se va a ver afectada, pero también cómo se van a estar archivando muchos de estos casos con cada renovación. Eso es bueno. Vamos a ir con Axel Avendaño, porque Axel tiene precisamente la información que hoy nos adelantó en la segunda emisión. Morena le entregó los resultados de la encuesta de este fin de semana que se hizo con respecto a la reforma al Poder Judicial. Le entregó los resultados a Claudia Sheinbaum, presidenta electa. Axel, vamos contigo. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, noches ya a todo el auditorio, a los compañeros y la compañera en la mesa. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dio a conocer los resultados de las encuestas que mandó a realizar el partido Morena para conocer el nivel de respaldo ciudadano que tiene la reforma al Poder Judicial, que fue propuesta por el presidente López Obrador y que todo apunta a que será aprobada en el mes de septiembre, cuando se instale la nueva legislatura del Congreso de la Unión. En una conferencia de prensa que Sheinbaum ya está volviendo costumbre en realizarla al mediodía, detalló que fueron 3 encuestas las que hicieron a lo largo del fin de semana, 2 por parte de encuestadoras externas, Encol y De las Heras, y una que realizó el propio partido. Cada una realizó entre 1,200 y 1,400 cuestionarios en todo el país, y destacó que una gran mayoría de los ciudadanos respaldó la iniciativa de reforma. Por ejemplo, hasta un 83%, según la encuesta de Encol, considera necesario que se lleve a cabo la reforma judicial. Los números varían un poquito. Por ejemplo, Morena habla de un 81%, y De las Heras habla de un 77%, pero aún así es un número muy alto que respalda esta reforma. Asimismo, tanto Encol como la encuesta de Morena indican que un 75% de los ciudadanos encuestados opinan que los ministros de la Suprema Corte deben de ser electos a través del voto directo del pueblo mexicano, y entre un 73 y un 75% opinan que también los jueces y magistrados deben de ser votados por el pueblo. Sheinbaum refirió que si bien estas encuestas no son vinculantes, son muy útiles para tener más información que se va a utilizar en los parlamentos abiertos que habrá sobre este tema. Escuchemos. Se va a abrir estas mesas de diálogo, de discusión, de debate sobre la reforma al Poder Judicial, que, como vemos, pues un porcentaje muy alto de la población considera que es necesaria. Y el jueves estaré presentando ya también, si no todo, una parte de nuestro gabinete. Así que una semana movida, y el viernes nos vamos otra vez con el presidente. Ahí escuchamos a Claudia Sheinbaum, que bueno, también habló sobre su gabinete en esta conferencia de prensa, y donde destacó el gran respaldo en cuanto a porcentaje y número que recibió esta propuesta de reforma al Poder Judicial, y que se seguirá discutiendo en los próximos días. Víctor, hacia el reporte. Pues ahí están los resultados y los comentarios de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que no la han dejado irse de vacaciones. No, sí. Debería estar descansando, pero bueno, ya vimos que va a estar movidita la semana también esta. Axel, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Axel Avendaño. Bien, vamos a ir a una pausa en este momento en radio. Estamos hablando de la reforma al Poder Judicial. La encuesta revela el apoyo, el respaldo popular que tiene esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para bien o para mal, de acuerdo a los comentarios, pues hay diferentes observaciones en ese sentido, pero ahí está el respaldo popular, 75% en promedio, lo dice todo.
Vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sin comerciales y con sus comentarios. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bueno, ahí tenemos. Yo tengo la impresión de que Claudia Sheinbaum sigue buscando ganar tiempo, pero por lo visto, pues no se va a poder. Van a tener que someter a votación de la Cámara de Diputados estas iniciativas y van a aprobarse, pues no hay vuelta de hoja, ¿no? Sí, como el primer trabajo que va a tener la nueva legislatura, en la que se integre en el transcurso de unas semanas. Y fíjate que eso es interesante porque, pues al final de cuentas, creo que ahí estuvieron la oportunidad, si los ciudadanos no hubieran querido esto, de votar en un sentido contrario a la decisión que al final de cuentas termina dando una mayoría pues abrumadora para poder hacer las modificaciones constitucionales. Si de algo se, digamos, enorgullecía la oposición anteriormente, era que los ciudadanos a la mitad del periodo de Andrés Manuel López Obrador habían contenido esta mayoría abrumadora y que obligaba en algunos momentos a tener que negociar con la oposición para poder transitar en algunos cambios, como en el de la Guardia Nacional, por ejemplo, donde se negoció con el Partido Revolucionario Institucional. Entonces esta vez no, los ciudadanos decidieron que había que apostar por un partido mayoritario, por tener mayoría también en la Cámara de Diputados, mayoría también en la Cámara de Senadores, con los aliados que estaban ahí, que jugaron a carta abierta juntos, y entonces pues digamos que no tendrán la necesidad de buscar este diálogo, porque al final de cuentas pues cuando querían también lo conseguían. Sí, no hubo mayor impacto. Estaba checando de cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores, pues tuvo altibajos y resultados mixtos. No hubo mayor impacto. En cuanto al dólar, pues sigue más o menos igual. La encuesta no generó mayores movimientos en mercados financieros, Juan. Sí, las expectativas están viendo, no sé si cerró la baja. Estoy viendo aquí que cerró. ¿La bolsa? Sí, mira, tuvo una caída ahí. Mira, sí. Sí, lo que estamos viendo es eso, es una, pues eso es la inestabilidad. Por eso digo, apúrense ya, díganos qué va a pasar, hombre, ya olvídense. La gente votó por eso, ya tuvimos una encuesta patito, ya se hizo todo, pues ya, hombre, ¿qué tanto le dan vueltas? Ya, next, lo que sigue, hagámoslo y acostumbrémonos a esto. Tratemos de ver cómo vamos a tratar con este nuevo Poder Judicial. Hay que acostumbrarnos al desastre. Entre más rápido nos acostumbremos a vivir el desastre, será. ¿Por qué el desastre? Porque es un desastre, punto, es un desastre. ¿Pero a ver, no hay en 200 países de la ONU, no hay más que evidencia empírica en uno. No es posible que durante 300, 400 años que tenemos en nuestros sistemas jurídicos en el mundo, no se haya puesto en marcha esto sin que haya sido un desastre. Pero nos podemos acostumbrar al desastre, ojo, nos podemos acostumbrar al desastre y el desastre puede funcionar. Y repito, solamente va a cambiar la parte judicial federal. Lo local va a seguir exactamente igual, que el 90% de los casos se ve ahí. Y repito, cuando aquí nos dicen que te apuren a salir en lo local, ¿qué decimos? Que se vayan a lo federal, porque ahí sí tienen más posibilidades de triunfo. Ahora, se está planteando la elección no solamente de los ministros de la Corte, sino también todo. de Son los 1.700, 1.800 cargos. Y jueces. Todos tendrán que ir a elección. Entonces, yo no me puedo imaginar una elección en el país. Gente sin experiencia. Para designar, pues de todo. Porque, a ver, la convocatoria es inexperiencia. Sí, bueno. Sí, pero tendrás la posibilidad de votar por inexpertos o por expertos, ¿no? Al final de cuentas, tú supones que la gente va a elegir mal, porque la gente siempre termina eligiendo mal. Ya ves, la gente es muy mala para tomar decisiones en las democracias. Generalmente, bien o mal, la gente las cúpulas siempre toman mejores decisiones que las mayorías, sin duda. Entonces creo que por eso es algo que estamos también en el sistema judicial mexicano. Estamos también, o tenemos también las cosas que vamos hacia el desastre y la catástrofe, según las profecías de los que ven todo. Estamos de regreso. Jesse, ¿alcanzaste a escuchar los comentarios en el corte? Jesse Jauregui. Lo que pasa es que en Mochis no hay manera de que se pueda escuchar la mesa. Bueno, te preguntaba por eso, porque quería partir de algo. Bueno, hay quienes dicen que el sistema judicial va hacia el desastre, porque va a llegar gente sin experiencia, y no solo Juan, yo he escuchado opiniones y he leído opiniones en ese sentido,
Va a llegar gente que tenga dinero para ganar una elección, que sea popular, pero que no tenga conocimientos, digamos, con trayectoria, vamos, en el Poder Judicial para llegar a ser juez, magistrado o incluso ministro de la Corte. Y hay quienes consideran que pues no estamos tan bien que digamos como está el Poder Judicial actualmente, ¿no? Y que hay que, pues en todo caso, pues darle la oportunidad a los ciudadanos de que tomen la decisión de elegir a quienes consideren convenientes para esos cargos. ¿Tú cómo ves? Yo, Víctor, creo que invito a las personas a que conozcan a sus jueces, a sus magistrados, a que lean las tesis también que están publicadas y que vean con qué inteligencia, a veces sí tardan mucho ellos en emitir algún tipo de sentencia final, porque realmente realizan un estudio muy específico, muy profundo del tema. Entonces sí es importante. Yo creo que lamentablemente ha habido una campaña para demeritar todo el trabajo que se ha realizado en el Poder Judicial y lamentablemente muchas personas creen en estos momentos que no cuentan con jueces a la altura. Hay unos muy buenos, tampoco podemos negar que hay unos que no. Sin embargo, yo pondría como un ejemplo lo siguiente, porque sabemos que ahora a partir de esta reforma que implica, Víctor, que el INE es el que va a organizar lo que sería esta selección, van a tener que hacer campaña los interesados también en aspirar a algún cargo del Poder Judicial, pero aquí lo importante es lo siguiente, en estas áreas sí se ocupa especialidad y experiencia. Entonces yo opino, cuando se trata de salud, si tenemos un médico, ¿qué preferiríamos? ¿Un médico muy popular? ¿Un médico con mucha simpatía? ¿O un médico probablemente más serio, más reservado, pero con muchísima experiencia para poder en sus manos pues una vida humana? Yo creo que ahí debería de ser el análisis, porque si el Poder Judicial, sí, la carrera judicial implica experiencia y además hay un antecedente que habla sobre la filosofía, Víctor, incluso sobre por qué Platón plantea a estos hombres de oro, a estos hombres que tienen experiencia y que se van forjando, y por qué el Poder Judicial siempre se ha distinguido del Ejecutivo, porque realmente asumen cargos hombres con inteligencia comprobada, con años de experiencia comprobada, y en los cargos como pues un cargo público cualquier persona puede aspirar y de hecho participar. Sí, con el conocimiento de la Constitución, de las leyes, y es esto el trabajo precisamente de los jueces. ¿Qué se va a elegir? Jueces, magistrados, ministros de la Corte. ¿Tú conoces, cuántos jueces penales conoces, Jesús? Jueces penales. Pues que los conozcas, que sepas quiénes son, que te lo encuentras en un restaurante y sabes, ese es un juez. Conozco pocos y generalmente su trabajo es más bien oculto, no se muestra. Bueno, ahora te van a tener que mostrar. Ese es un punto importante. Yo pongo, a ver, ¿sí? En esta falsa disyuntiva de que siempre todos los electos van a salir electos y van a ser los peores, las mismas características que le acaba de poner Jesse, aquellos pueden ser por los que yo vote, ¿no? Si ya voy a tener la posibilidad de elegir, pues no voy a elegir a un payaso, no voy a elegir un bailarín, voy a revisar su currículum, voy a ver sus sentencias, a ver cómo ha transcurrido. Tampoco voy a elegir a esos que porque son primos o sobrinos y se ganaron las magistraturas porque seguían siendo amigos de fulano, que también se da en el Poder Judicial actual, ¿no? Y te decía yo también, así como tú, Víctor, he escuchado a muchos agoreros de la desgracia. Carlos Marín, Joaquín López Dóriga, Macario Esquetino, Carlos Araraqui, que dicen que el país ya se acabó con esto, ¿eh? Se acabó México con esta decisión que van a tomar los mexicanos en el futuro. Yo nada más digo, bueno, tenemos la posibilidad así, como que lleguen nefastos, que lleguen mejores que los que estamos, ¿eh? ¿Quién va a tener la decisión? Nosotros. Sí, nosotros ciudadanos. Como ciudadanos. Nada más que entiendo que hay muchas personas, como los mencionados, que creen que México es ellos, lo que ellos piensan y no lo que piensan los demás, ¿no? Oscar Varela dice que les pregunten a los conocedores, no a obreros como yo, dice que somos neófitos en el tema jurídico. Fíjate qué reconocimiento. Todos somos ignorantes en algo, ¿no? Casi todo. Bueno, pues casi todos, pues. No, somos ignorantes en casi todo. Ignoramos muchas cosas, no somos especialistas en todo, por supuesto. Para eso hay, pues, cada especialidad, lo mismo que en la medicina. Si te duele un pie, no vas a ir con un neurólogo, ¿no? Vas a un especialista en la materia. Lo mismo son las leyes,
Para eso han estudiado, para eso se han preparado los jueces. Pero también hay corrupción en este poder judicial, que efectivamente hay que reconocer. Hay muchas cosas que se han hecho muy mal por aquellos que tienen el conocimiento de las leyes a la hora de aplicarlas, ya sea por presiones de la delincuencia o por dinero, se doblan o modifican muchas de las sentencias, y muchos inocentes están en la cárcel por jueces corruptos o por ministerios públicos corruptos. En fin, la corrupción está en todos lados. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a tener la posibilidad de elegirlos ahora. Ese es el cambio que está planteando la reforma. Juan, ahora, vamos. tú dijiste que muchos inocentes están en la cárcel. Sí. ¿Qué tipo de jueces son los que tienen ahí? Son locales. Y federales también. A ver, el problema, sí, pero federales es el 1%. Revise los casos, es el 1% de Si todos. te vas a tráfico de drogas, son federales. A ver, los que están en la cárcel es menos del 1% por la parte federal. La disyuntiva de que se va a resolver esto de la corrupción a través del voto es falsa rotundamente. En el poder legislativo se resolvió el tema de la corrupción, no. ¿Llegaron los mejores? No. En el poder ejecutivo se acabó la corrupción, no. ¿Llegaron los mejores? No. Por eso es una disyuntiva falsa. Sí es un tema, hay un problema de corrupción, sí, pero eligiéndolo no se va a resolver el problema. Lo que vamos a hacer es echarle más leña al fuego al problema que ya tenemos. Y nada más para acotar, si los jueces hace 10, 15 o 20 años se hubieran elegido a través del voto democrático, en este país no tuviéramos derecho al aborto y no tuviéramos matrimonios de parejas del mismo sexo, porque hubiera sido por votación. Y la gente en aquellos tiempos mayoritariamente rechazaba estas propuestas. ¿Qué hizo la Suprema Corte del Poder Judicial Federal? A través de jurisprudencias, a través de su trabajo, apoyó a las minorías. Aquellos poquitos que no votaban por eso, les dio esos derechos. El creer que porque votas por la mayoría te va a dar más y mejores derechos, están equivocados. Los jueces van a votar por lo más popular, y lo más popular casi siempre va en contra de las minorías. Ese es el gran problema de 200 países que entendieron perfectamente y por eso no lo hacen. Bien, hoy le preguntaron, y vamos con Sandra Solís, porque hoy en la conferencia semanera del gobernador Rocha en Palacio de Gobierno, le preguntaron al senador electo y secretario general de Gobierno Enrique Insunza su opinión sobre esta iniciativa de reforma al Poder Judicial, y dijo que la reforma va porque así lo está pidiendo el pueblo. No se conocían los resultados de la encuesta, pero ya se esperaban. Sandra, vamos contigo. Así es, Víctor, la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación, en el que se establece la posibilidad de que ministros, jueces y magistrados puedan ser elegidos mediante el voto de la ciudadanía, es el mandato de las mayorías, declaró el secretario general de Gobierno y senador electo Enrique Insunza Cázares. Expresó su apoyo total a la reforma y señaló que tiene un componente meritocrático, es decir, un sistema de organización social o laboral en el que las posiciones de poder, responsabilidad o reconocimiento se asignan en función del mérito individual de las personas en beneficio de los demás. Escuchemos. La reforma que la gente quiere que se apruebe. Entonces yo diría una cosa, si la democracia significa el gobierno de la mayoría con respecto a las minorías, pues es el mandato de las mayorías el que tiene que convertirse en acción de gobierno, de tal manera que no es una decisión, digamos, de una persona, es la idea de una persona que se ha sometido a conocimiento, a propuesta, y el pueblo de México ha dicho que quiere que se reforme el Poder Judicial. Esto haciendo referencia a que en los comicios del 2024 el voto mayoritario en las urnas fue para las propuestas de los candidatos de Morena, destacando la reforma al Poder Judicial. Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que con la reforma se espera que exista mayor transparencia y apertura en el Poder Judicial de la Federación. Mi reporte, Víctor. Muchas gracias, Sandra. Sandra Solís con las declaraciones de Enrique Insunza. Cerramos, Jessy. Hay que recordar, Víctor, que hay un país en Latinoamérica que en el 2021 hizo una reforma al Poder Judicial de la Federación, obviamente con esa estructura propia, que es El Salvador. Fue observado por la organización, por la ONU, también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a la fecha sigue manifestando que todos estos cambios que hizo son violatorios de derechos humanos, pero también que han implicado algunos acuerdos internacionales. Habrá que analizar en México estos cambios que pudieran verse en el futuro de las reformas que se contempla para el Poder Judicial. ¿Qué implicaciones tendrá también? Habrá que verlo.
con todos los tratados internacionales, porque todos estos son analizados a través del Poder Judicial. Bien. Y dos, Víctor, nada más. Sí es importante, también la reforma habla sobre cómo se va a crear un órgano de sanción. Creo que esto sí es viable, no todo es negativo, pero en el tema de elegir a los jueces solamente por simpatía a través de una campaña, la verdad siento que se está perdiendo sobre todo la honestidad que se tenía, pero además se está perdiendo aquella imagen de una carrera judicial. Bien, Jesús, cerramos. Sí, justo en El Salvador empezaron a reducir el número de criminalidad hasta llevar su tasa de homicidios a lo más bajo que ha registrado, ¿no? Fue cuando les dijo el presidente Bukele, y si quieren a los rateros, si quieren a los asesinos y si quieren a los violadores, vengan por ellos, se los regalo todos. Así fue la respuesta. Viola los derechos humanos, es un escándalo ahí, y Bukele sigue siendo votado, sigue siendo aprobado, precisamente porque la gente se hartó de tener que ver jueces que liberen a quien mató a tu padre, a quien mató a tu madre, a quien secuestró, a quien hizo lo que hizo, y parecía que nunca venía la justicia. Eso, cerramos, Juan. Y en El Salvador no se eligen a los jueces, ¿no? No se eligen por el voto popular. El país no se va a acabar. Que sea un desastre no significa que se vaya a acabar. Aprenderemos a convivir con el desastre como toda la vida ha pasado en este país. Cuando el desastre no se va a acabar, solamente tendremos que aprender a vivir en el desastre. Y no pasa nada, hombre. Este país podemos seguirlo haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, y aún así vamos a poder vivir en él. Bueno, ya veremos. Y por supuesto aquí lo comentaremos en su momento. Muchas gracias, Jessy. Buenas tardes. Gracias, Juan. Jesús, muchas gracias. Buenas noches. Y gracias a usted por su compañía. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Ya será martes 18 de junio, aquí mismo en Línea Directa. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.